Hermanos, Dios nos siga bendiciendo. Vamos a ponernos en las manos de Él para que esta palabra que vamos a escuchar sea de bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por bendecirnos toda esta semana, Señor. Y mira, confiamos en ti, Señor, en tus promesas, en todo lo que nos das, y queremos seguir acrecentando nuestra fe, escuchando tu palabra y poniéndola por obra. Bendícela, Señor. Seamos bendecidos, principalmente yo, Señor, y dame esa sabiduría para poder transmitirla por medio de tu Espíritu Santo a todos los demás hermanos que escuchen esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, es creados para ser como Cristo. Hace muchos años, en mi época de juventud, todavía no conocía de la palabra, y al quererme compartir sobre Dios, alguien me preguntó si yo creía que pudiera ser como Cristo. Lógicamente, por mi poco conocimiento en la palabra, a veces por mi soberbia, a veces por mi lógica, yo le contesté que no, que así como era yo, no podría yo parecerme a Cristo Jesús. Y a través de los años aprendí, ya con un poco de conocimiento, porque nunca se llega a tener todo el conocimiento, aprendí que nosotros debemos parecernos a Cristo Jesús. Y en muchas enseñanzas pues hemos tratado estos temas, pero en esa época, por lo que yo era, juventud, joven sin experiencia, les comentaba, con soberbia, con una vida con pecado y separado de Dios, pues era imposible, inclusive por mi ignorancia de conocer de Jesucristo. Y aún así, ciego espiritualmente y en esa necesidad de querer ver, como veíamos, estaba yo en esa ceguera espiritual que hablamos hace 8 días. Cristo se acercó a mí y alumbró mis tinieblas, y esa luz me enseñó a conocer el camino que debo de seguir, o que debemos de seguir cada uno de nosotros. Y aún así, muchas veces, conociendo nosotros la verdad, nosotros mismos ponemos piedra de tropiezo a nuestras vidas, hacemos caso al lazo del cazador que inunda nuestra mente con muchas cosas, menos creerle a Dios en sus promesas. Pero vamos a la palabra de Dios, que ha de alimentarnos en este día como es debido, pidiéndole a Dios que bendiga su palabra para que nosotros seamos bendecidos al escucharla. Que el Señor abra nuestro entendimiento para poder escuchar, para poder quitar las vendas que ciegan espiritualmente todo nuestro ser, nuestra mente principalmente, nuestro corazón. Yo le pido que me acompañe a Colosenses capítulo 2, versículo 7. Se lo repito, Colosenses capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver y escuchar, ¿sí?, la versión Reina Valera 60. Acompáñame con sus ojos y con su oído. Dice: unidos a Él como a vuestra raíz y edificados sobre Él como sobre vuestro fundamento, y confirmados en la fe que se os ha enseñado, creciendo más y más en ella con continuas acciones de gracias.
En la Nueva Traducción Viviente está escrito: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces aquí vemos que el estar unidos a Él como nuestra raíz, el estar edificados sobre de Él, siendo Él nuestro fundamento y confirmados, consolidados en esa fe que se nos ha enseñado, dice que creciendo más y más en ella, tendremos una vida de acción de gracias hacia Él, porque por medio de Él nosotros nos parecemos, nos adaptamos, somos esencia de Él. ¿Sí? Creados para ser como Cristo. ¿Cómo podríamos ser esto? Entonces dijo Dios: hagamos seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Eso lo podemos ver en Génesis, que Él dio su palabra y la palabra hizo la obra. Pablo, en este versículo de Colosenses 2:7, utiliza la ilustración de estar arraigados en Cristo, así como las plantas reciben los nutrientes de la tierra a través de sus raíces. Y si nosotros estamos arraigados en Cristo Jesús, Él nos va a nutrir. Por eso en su palabra dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Necesitamos estar unidos a Él. ¿Pero qué es estar unidos a Él realmente? Es andar arraigados, como lo leíamos, edificados en Él y consolidados en la fe y el edificio. En esa obra que vamos a estar edificando nosotros. ¿Sí? Si nosotros no edificamos, tenemos ya el fundamento, estamos arraigados, pero estamos nosotros sobreedificando en ese fundamento cosas buenas, cosas que nos hagan parecer a Él. O muchas veces el enemigo viene y nos engaña en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, y nos hace hacer cosas diferentes, porque somos débiles, somos carne. Pero nosotros debemos de sobreponernos a esas piedras de tropiezo, a esos lazos del cazador, ir siempre hacia adelante, hermano. Necesitamos estar arraigados, ¿sí? Para estar unidos a Él es andar arraigados, o firmemente plantados o establecidos. Para esto es necesario perseverar, ser constantes, que debemos persistir en la verdad, mantenernos firmes y por todo el tiempo en un propósito o forma de vida. Y esto quiere decir que debemos seguir hacia adelante, en esa carrera que nos ha puesto el Señor, para seguir hacia adelante. Nunca detenernos, varones, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, nunca detenernos, porque el detenernos nos va a enfriar, nos va a hacer pensar otras cosas. No vamos a estar arraigados, no vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Dice Job 17:9, acompáñeme por favor. Job 17:9. Está escrito: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará su fuerza. Y es lo que necesitamos delante de Dios. Es lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Tener esa fuerza, tener las manos limpias. Dice que el justo proseguirá su camino.
Y gracias a Dios, por medio de Jesucristo, Él nos ha hecho justos delante de Dios, por medio de ese sacrificio, por medio de su sangre, por medio de todo lo que ha hecho Él. Por eso es necesario conocer su vida, conocer sus enseñanzas, para que podamos aprender de Él y ser hacedores de la palabra. Necesitamos también, punto 2, ser edificados. Nosotros somos fortalecidos por Dios e instados también a edificarnos los unos a los otros. La iglesia es edificada a través de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo y el uso adecuado de los dones espirituales, a través de ministros designados por la iglesia y por medio del amor mutuo, respaldo y aliento de sus miembros. Y nosotros conformamos una iglesia, quizás pequeña, pero a todos se nos ha dado dones. ¿Sí? Dios nos escogió para un proyecto de vida. Y muchos de nosotros lo hemos negado, porque no queremos obedecer a Dios. Pensamos que las cosas de la vida son más importantes para nosotros. Y Dios trata con los problemas, Dios trata con todo lo que nos sucede, nuestra vida diaria, para hacernos cambiar, para tener confianza en Él, para confiar en sus promesas. Pero a veces nuestros ojos, esa ceguera espiritual, esas vendas y velos mágicos que pone el enemigo en nuestra vista, nos hace ver cuál es el propósito de Dios. Y nos dejamos vencer, nos caemos, no queremos servir ya más a Dios y nos vamos separando, nos vamos enfriando. Y Dios nos respeta, nos dice, está bien. ¿Quieres hacer las cosas por tus fuerzas? Hazlo. Pero te darás cuenta que quizás caigas más abajo, que quizás te separes de mí y así no podré ayudarte. Son las promesas divinas de Dios. Son lo que debemos de creer nosotros, acrecentar, consolidar esa fe que tenemos. En Isaías 40:29, ¿me acompañan por favor? A Isaías 40:31 está escrito: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y así es nuestra vida en Cristo Jesús. Podemos tener miles de situaciones, quizás adversas, y otras a nuestro favor. Pero cuando vienen las adversas, Dios nos sostiene. ¿Sí? Dios va a estar dándonos esas fuerzas. Estamos cansados, dice que nos va a dar fuerzas al que no tiene ninguna. Nos fatigamos, flaqueamos, caemos, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas para levantarse, para volar. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Y Dios es así con cada uno de nosotros. Cuando somos obedientes, cuando ve que estamos creciendo, cuando ve que nos interesamos en la vida de su Hijo Jesucristo. Más cuando nos adaptamos a la vida de Jesucristo. Cuando vamos cambiando hábitos, costumbres, vamos a encontrar la bendición de Dios. Porque dice Isaías 41:10, ahí adelante por favor, hermanos, perdón. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Él es justo. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir, hermanos. El otro punto es estar, consolidado. ¿Sí? ¿Qué es consolidado, hermano? Dar firmeza y solidez, asegurar lo que todavía no está estable, lo que no está seguro, lo que todavía no está firme. Consolidarse es estar, permanecer en el Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir todo esto? Arraigados, edificados, consolidados. Permanecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos separado por errores, por pensamientos, por tratar de utilizar la lógica delante de Jesucristo? Muchos hemos caído y muchos hemos pecado porque somos débiles en la carne. Pero cuando Dios nos está recordando que debemos ser fieles, que debemos de crecer, seguir adelante, escudriñar la palabra, porque ese es el alimento que nos hace crecer. Esa es la fortaleza que nos da Dios para seguir creciendo en nuestra vida. Dios es grande, Dios es maravilloso. Hay otros puntos que deberíamos de considerar. Uno, necesitamos dedicar nuestra vida y someternos a su voluntad. Veamos qué dice Romanos 12:1 y 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto lo tenemos que hacer a diario, ¿sí? Escudriñar la palabra, transformarnos. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo para nuestra vida? Muchos de nosotros le estamos pide y pide y pide a Jesucristo. Pero alguno de nosotros le habremos preguntado, ¿qué quieres que te entregue? Quiero ser bendecido, pero yo sé que tú diste la vida de tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que te dé yo? Sabemos por la palabra que Él lo único que nos pide es el corazón. Pero no se lo entregamos. O entregamos una pequeña parte, porque estamos acostumbrados a vivir en el mundo. Y dice la palabra que las cosas de Dios no se llevan con las cosas del mundo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Y qué estás dispuesto a darle a Dios para que cambie completamente tu vida? Una unión con Él es estar arraigados, edificados y consolidados en la fe y en el mismo edificio que construimos nosotros, edificando sobre ese fundamento que es Jesucristo. ¿Qué es lo que estás construyendo tú, hermano? O tú, joven, o jovencita, o adolescente. Tu vida está sobre ese fundamento que es Jesucristo. ¿Y cómo estás edificando? A lo mejor no sabemos las respuestas, o a lo mejor las conocemos muy bien. El otro punto era lo que comentaba hace rato, tratar de aprender de Él su vida y enseñanzas. En Colosenses 3:16, si me acompañan, está escrito: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios abunde en cada uno de nosotros, porque eso nos va a enseñar y nos va a exhortar unos a otros en toda sabiduría. ¿Para qué se formó el grupo en WhatsApp de Villa de las Flores? Para que cada uno de nosotros estemos exhortando, enseñándonos, intercediendo, orando por nuestras necesidades. ¿Cuántos hermanos hay en el grupo? Y muchos no se comunican. Muchos no sabemos cómo están. Dios quiere bendecirnos, que nos estemos sobreedificando los unos a los otros con amor, ¿sí? Con gracia, cambiando nuestros corazones, interesándonos en lo que sucede con los hermanos, porque somos un cuerpo. Y otro de los puntos es reconocer el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo esto no lo teníamos realmente, hermanos, o algunas cosas, pero muy superficiales. Pero en Cristo Jesús, que es el alimento, que es el que nos alimenta, ¿sí? Por eso necesitamos estar arraigados en Él. Es el que nos hace crecer espiritualmente. Es el que nos va a fortalecer. Y mientras más fortaleza recibamos de Él, menos riesgo corremos de ser engañados por aquellos que falsamente proclaman tener la verdad, las respuestas en los problemas de nuestra vida. ¿Se acuerda usted antes cómo éramos? Que íbamos con el amigo, íbamos con el vecino, ¿sí? A preguntar cómo resolvía sus problemas. Hoy simplemente es aprender de la palabra de Dios, escudriñar la palabra, preguntarle al Espíritu Santo para que nos conteste, preguntarle a Dios, a su Hijo Jesucristo, para que nos conteste cada uno de ellos. Y recibir en esas tinieblas que estamos pasando esa enseñanza, esa guía, esa luz. Porque dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Necesitamos andar en la verdad, que nuestros pies no tropiecen, porque el enemigo, el lazo del cazador, pone piedras de tropiezo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, la cual ha venido Jesucristo a limpiarla, a quitar esa vieja estructura de hombre y hacernos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Si Cristo es nuestra fortaleza, estaremos libres de las ordenanzas humanas. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y debemos tener la seguridad de esa victoria, de que somos firmes en Cristo Jesús, de que somos fieles, y Él va a respaldar la palabra. Pero si nosotros nos dejamos engañar por el príncipe de este mundo, ¿sí? Conociendo la palabra, si son mejores los placeres temporales a una vida eterna en Cristo Jesús, en la promesa de que si nosotros
fuimos crucificados juntos con Cristo Jesús, renaceremos también como Jesucristo tuvo esa resurrección para vida eterna. Es una decisión de cada uno de nosotros. Acompáñame a 2 Tesalonicenses 2:15 al versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del capítulo 2, versículo 15 al 17. Se lo repito. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17. Amén. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué necesitamos? Retened la doctrina que habéis aprendido. Porque hemos aprendido de Jesucristo. No lo podemos negar. Y los que van iniciando esa relación con Jesucristo, Jesucristo mismo, Dios mismo nos va a enseñar. Pero necesitamos retenerla, no dejarla ir. Necesitamos amarrarla, introducirla a nuestro corazón como esa espada de doble filo para que crezca, para que rompa toda la estructura de ese viejo hombre y nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice que el mismo Jesucristo, el mismo Dios, el cual nos sigue amando y nos ha dado esa consolación eterna y buena esperanza, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Todas sus promesas son esperanza para nuestra vida, para cambiar, para transformarnos. ¿Por qué no hacerlos? ¿Por qué no seguir adelante? ¿Por qué detenernos por momentos para seguir viviendo nuestra vida pasada? Hermanos, podemos seguir siendo bendecidos y de gran manera si continuamos el camino de la palabra de Dios. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Yo te invito, si no hay esa relación con Él, acrecéntala. Estudia la palabra. Métete un tiempo en la palabra de Dios. Y pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que te transforme. ¿Cuál es el proyecto de vida que tienes tú en Cristo Jesús? Cambiarlos, cambiar hábitos, cambiar costumbres, recibir estímulos para seguir hacia adelante. Aunque hayamos caído, Él nos sostiene con su mano y Él nos levanta. Dice Hebreos 13:9. Acompáñeme, por favor. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Dice que la palabra de Dios es perfecta, es clara. Entonces debemos de seguir esa doctrina. No por doctrinas falsas que van a tratar de engañarnos, de hacernos caer, de tropezar, de entrar en una confusión. Y aunque sea palabra de Dios, hay predicadores que equivocan la palabra de Dios.
y nos pueden hacer dudar, nos pueden hacer caer. Si realmente tú tienes una relación con Dios, con Jesucristo y el Espíritu, ellos te van a revelar la verdad. Dice que Dios viene a darnos libertad, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces debemos ser libres de todo tipo de ataduras que puedan venir a nuestra vida, que no nos cambien, ¿sí? Entonces es mejor estar en una comunión con Dios para que Él se revele a nosotros. Yo les decía hace rato lo que está en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dios nos ha de bendecir, hermanos. Si hemos muerto para el mundo, Él nos va a levantar en su semejanza para la resurrección. Vamos a leer unos últimos versículos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 14. 1 Corintios 3, capítulo 10, versículo 14. Amén. Pongamos atención. Dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. A la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, ¿cómo estamos sobreedificando nosotros? Y realmente nosotros nos convertimos, conociendo de la palabra de Dios, ¿sí?, en ese perito arquitecto, en el conocimiento de cómo debemos de sobreedificar. Esperemos que no hagamos trampa, poniendo cosas realmente en una construcción física. Uno a veces engaña o trata de engañar a la gente que pide construir una casa, poniendo mala calidad de los materiales, ¿sí?, no poniendo completamente instalaciones. Lo hemos visto, conocemos muchas veces. Ojalá no sea nuestra vida espiritual, lo que estamos construyendo, no lleve ese tipo de defectos. Porque así como la palabra de Dios, o lo que sobreedifiquemos nosotros, pueden ser joyas, pueden ser muchas cosas, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice que va a ser probada por Dios. Y vemos que muchas cosas que se construyen, grandes edificios, todo, tiene defectos que pueden matar a la gente. Nosotros podemos perder nuestra vida espiritual si no sobreedificamos con oro, plata, piedra preciosa, porque va a ser probada por fuego. Hermano, Dios quiere bendecirnos. Miremos, observemos, seamos diligentes a la palabra para poder sobreedificar. ¿Qué estoy construyendo yo en mi vida? En mi vida espiritual. Quizás tuve una ceguera espiritual, pero Jesucristo vino a abrirme los ojos
a ver lo que yo construyo. Lo que construyo le agrada a Dios. ¿Es de acuerdo a la palabra de Dios lo que estoy construyendo? ¿O dejo de hacer algunas cosas por no quererme involucrar más en las cosas de Dios? Mejor le pido a los hermanos que oren por mí, ¿sí? No le hago caso a las instrucciones de mis autoridades. No me preocupo por los hermanos, de saber de su vida, de cómo están. Yo busco lo mío nada más, no busco lo de Cristo, no me transformo, ¿sí? No me adapto a las cosas que quiere Cristo de mi vida. Y puedo seguir mi vida así, creyendo que voy a engañar a Dios. ¿Podremos engañar a Dios, hermanos? Yo creo que no. Dios quiere bendecirnos. Y último versículo, Primera de Tesalonicenses 5:18. Está escrito: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y vamos a agradecerle por esta pequeña enseñanza, por esta pequeña reflexión que nos hace pensar, por tratar de escudriñar la palabra que nos deje una enseñanza. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Agradezcámosle. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por bendecirnos. Gracias por bendecir tu palabra, porque sabemos que será de provecho para nuestro cuerpo, como ese alimento sólido espiritual para nuestra vida, que nos hará transformarnos cada uno de nosotros, desechando esa vieja vestidura, desechando ese viejo hombre y tratando de dedicar nuestra vida a ti, aprendiendo de tus enseñanzas, de tu vida misma, de reconocer que el Espíritu Santo está en nuestra vida y todo lo que nos redarguya va a ser para cambiarnos. ¿Qué es lo que nos pide, Señor? Ya lo habíamos visto: ser arraigados, ser edificados, ¿sí? Y ser consolidados en tu palabra. Pero necesitamos perseverar. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.